¿Nos confirmas, Iraís? Sí, listo. Buen día, sean bienvenidas y bienvenidos a este evento. Agradecemos que nos acompañen en la transmisión en Facebook Live. Me presento, soy Daniela Rezago, soy profesora de la Facultad de Filosofía y Letras en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es un enorme gusto estar acá. La mesa de hoy se titula Geografías Corporales, el cuerpo como espacio en disputa, en la que contaremos con la destacada participación de Dulce Perea, Regina León e Iraís Fuentes, a quienes también les damos la cordial bienvenida y les agradecemos su participación. Dicho esto, solo me queda comentarles la dinámica. Primero, cada una tendrá 20 minutos para exponer sus ideas y posteriormente, hacia el final, habrá un espacio para responder las preguntas y recibir los comentarios de la audiencia, a quienes, por cierto, les invitamos a que dejen las preguntas en redes sociales, por favor. Para entrar en materia, tendremos la ponencia que lleva por nombre Violencia estética en redes sociales y la disputa simbólica por el cuerpo digital, a cargo de Dulce Perea, a quien me permito presentar. Ella es licenciada en Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se tituló con una tesis orientada al trabajo informal en el México neoliberal. Es especialista en temas de geografía económica, geografía política y demografía. Actualmente es escritora y traductora de inglés, japonés y español. Ha publicado con diversas plataformas digitales, entre ellas Revista Melodrama y Escritoras Universitarias. También cuenta con una plataforma en TikTok donde produce divulgación científica en temas que vinculan ciencias sociales, feminismos, moda y cultura. Adelante, Dulce. Hola, muchas gracias. Gracias por la presentación. Gracias, Irais, por la invitación. Disculpen el ruido, tuve que salirme a una cafetería porque trabajo y salgo hasta más tarde, entonces, bueno, disculpen el ruido, pero bueno, dicho eso, voy a comenzar la presentación. Como ya comentó Daniela, mi presentación se llama Violencia estética en las redes sociales y la disputa simbólica por el cuerpo. Y bueno, en la actualidad las redes sociales han emergido como uno de los principales espacios de socialización, especialmente para las generaciones más jóvenes. Los millennials, la generación Z y actualmente, bueno, ahora los alfa. A través de plataformas como Instagram, TikTok, Facebook y Twitter, miles de personas se conectan, interactúan y construyen sus identidades, pero al mismo tiempo se ven sometidas a presiones sociales, culturales y estéticas. Las redes sociales, lejos de ser espacios neutros, funcionan como poderosas plataformas que amplifican y refuerzan los estereotipos de belleza, alimentando expectativas de un cuerpo ideal que es inaccesible para la mayoría. Este fenómeno, conocido como violencia estética, se convierte en una de las formas más insidiosas de control sobre los cuerpos, especialmente sobre los cuerpos feminizados y de las mujeres. La violencia estética no solo es un concepto relacionado con las expectativas físicas impuestas sobre las mujeres, es algo más profundo, ¿no? Sino que se extiende a una serie de normativas sociales, culturales y económicas que dictan lo que es considerado bello, deseable y aceptable. La socióloga venezolana Esther Pineda, quien es la que acuña el término de violencia estética, define este concepto como el conjunto de narrativas, representaciones y prácticas que ejercen una presión perjudicial sobre las mujeres para que se ajusten al canon de belleza vigente, ¿no? El canon actual, ¿no? Y que con ligeros cambios, pero que se ha configurado desde los últimos 200 años o más, es el de un cuerpo delgado, blanco, joven, con una piel perfecta y una figura sexuada. Eh, Presión que en el contexto de las redes sociales se ve reforzado por algoritmos, influencers y el constante bombardeo de imágenes idealizadas. Y bueno, ahora tenemos también el componente de la inteligencia artificial. Más adelante voy a hablar sobre la inteligencia artificial y el papel de los algoritmos, ¿no? En la proliferación de los estándares de belleza en redes sociales. En ese sentido, esta presentación tiene como objetivo explorar cómo la violencia estética se manifiesta y se reproduce en las plataformas digitales y cómo esta forma parte y cómo este tipo específico de violencia está profundamente conectado con cuestiones de género, edad, raza y clase. De este modo, es fundamental
no solo reflexionar sobre las consecuencias de este fenómeno, sino también sobre cómo podemos disputar los espacios digitales para generar nuevas narrativas y formas de existir. En ese sentido, nuestra concepción de belleza colectiva no es natural, ¿no? No está basada en la biología o en la naturaleza o en las matemáticas. Es una mera y pura construcción histórica y social que, como ha definido Esther Pineda, tiene consecuencias, bueno, como ha explicado Esther Pineda, tiene consecuencias fatales en la vida de las personas, en sus cuerpos y en su salud mental. Esther Pineda nos explica que como la belleza en sí misma es una construcción social y simbólica violenta. Es por eso que nuestra relación y experiencia con ella ha sido intrínsecamente violenta. Y esta es una experiencia colectiva, ¿no? A menos muy pocas personas, incluso las más, aquellas personas que son consideradas bellas por la sociedad, han siempre tenido, siempre hemos tenido, ¿no? Una relación y una experiencia violenta, ¿no? Con los estándares de belleza y con el concepto de belleza. Y esto es porque nuestro concepto de belleza se erige sobre la base de premisas sexistas, gerontofóbicas, racistas y gordofóbicas, ¿no? La belleza es profundamente misógina y es sexista porque se exige principalmente a las mujeres y cuerpos feminizados, existiendo consecuencias negativas sobre la vida económica, psicológica y social de las mujeres que no cumplan los estándares de belleza. En este sentido, la belleza es un elemento indisoluble de nuestro concepto de feminidad, ya que, como explica la doctora Pineda, esta es considerada como una condición inherente y definitoria de la feminidad. Y cito a Esther Pineda: los cánones y estereotipos de belleza son una construcción sexuada y patriarcal. Esto significa que han sido creadas por los hombres y para los hombres, para su consumo, es decir, para el disfrute y beneficio de ellos. No obstante, esta belleza debe ser asumida como un mandato por las mujeres y puesta en práctica por ellas, ¿no? La belleza eh, es sexuada y es misógica porque es un mandato indisoluble de la feminidad, ¿no? Es, si no ejecutas la belleza en esta sociedad, no eres considerada femenina, ¿no? O mujer, ¿no? Entonces hay un vínculo muy cercano con el concepto de feminidad que tenemos en nuestra sociedad, que es patriarcal, ¿no? Y esto se puede ver todo el tiempo en las redes sociales porque este mandato de belleza siempre es exigido más hacia las mujeres que a los hombres, ¿no? Lo vemos en todo el marketing y sobre todo en las redes sociales, ¿no? Si una persona, particularmente una mujer o un cuerpo feminizado, no es bello, ¿no? Recibe violencia estética, recibe rechazo, bullying, eh, comentarios nocivos, ¿no? O sea, las redes sociales es un espacio en donde esto es muy tangible y es muy visible, ¿no? La belleza, nuestro concepto de belleza es gerontofóbico, ¿no? Porque este también se alimenta de un tipo de violencia, la gerontofobia, que implica un miedo irracional al envejecimiento que está profundamente enraizado en las sociedades modernas. En las redes sociales, este miedo se manifiesta a través de una constante glorificación de la juventud y el rechazo a la vejez. Este fenómeno no solo contribuye a la exclusión de las personas mayores, sino que también genera una presión constante sobre las mujeres para que mantengan una apariencia juvenil a toda costa. La lucha por mantener la juventud no solo es una cuestión estética, sino que se convierte en una batalla constante por la validez en una sociedad que rechaza la naturalidad del envejecimiento, ¿no? Y pensemos en todos los productos, ¿no?, de belleza que se consumen. Todos tienen, o la mayoría tienen este eslogan, ¿no? Siempre hay como verbos que apelan al conflicto o a lo bélico, ¿no? Combatir los signos del envejecimiento, ¿no? Luchar contra las canas, ocultar, ¿no? Signos de la edad, ¿no? Entonces es una violencia que se encuentra muy implícita en el lenguaje y que esto está constantemente
presente en las redes sociales, ¿no? Los algoritmos favorecen siempre como a las personas más jóvenes, ¿no? Y también las personas que son consideradas bellas, ¿no? Que cumplen un estándar de belleza específico, ¿no? Y bueno, este miedo irracional a envejecer, ¿no? Y que bueno, no es del todo irracional porque objetivamente y materialmente, particularmente las mujeres y las personas al cumplir cierta edad, quedan rezagadas, ¿no? O quedamos rezagadas en ciertos puestos de trabajo. Las redes sociales, por ejemplo, no favorecen como los algoritmos de personas más grandes, ¿no? Entonces, no solamente es un miedo irracional, sino que se produce en nuestra sociedad, ¿no? Ese rechazo a un proceso natural que es el envejecimiento. Hay una película que lo retrata muy bien, que es La Substancia, ¿no? Esta película de Coraline Farjad retrata muy bien como la violencia que se vive por este miedo, ¿no? Al envejecimiento y este miedo al rechazo por envejecer, ¿no? Por otra parte, nuestro concepto de belleza es racista, ¿no? Porque la violencia estética en las redes sociales, perdón, el racismo está implícito en los estándares de belleza, ¿no? Históricamente, una perspectiva blanca y eurocéntrica, lo que excluye sistemáticamente a mujeres de razas no blancas o mujeres racializadas. Las mujeres negras, indígenas, asiáticas y árabes a lo largo de la historia han sido invisibilizadas en el canon de belleza dominante. Este racismo estético contribuye a la marginalización de cuerpos que no cumplen con las características físicas asociadas a la blanquitud, relegándolos de la exclusión social y la discriminación y la violencia, ¿no? E incluso ahora que el canon de belleza se ha relativamente diversificado, ¿no? A través de movimientos como el body positive. Vemos que incluso modelos, ¿no? Que se utilizan en campañas o sea, mujeres racializadas, aunque sean racializadas, aunque tengan un color de piel no blanco, que no apele a la blanquitud o al white passing, eh, siguen siempre teniendo uno que otro rasgo que apela a la blanquitud, ¿no? Narices pequeñas, ojos almendrados, o sea, rasgos caucásicos, ¿no? Entonces, también es la inclusión podemos hablar que es en términos relativos, ¿no? Y por ejemplo, en las redes sociales esto sigue operando muchísimo, sobre todo en las comunidades de creadores y creadoras de contenido que se dedican al maquillaje, ¿no? Siempre que vemos a una creadora de contenido, creador de contenido con pieles morenas, si se maquillan, ¿no? Reciben a veces el algoritmo los cataloga como maquillajes sucios, ¿no? Cuando no hay nada de eso, ¿no? No es un problema de la técnica, no es un problema de los productos que se utilizan, ¿no? Es porque la piel no es blanca, ¿no? Y una persona blanca que creador de contenido influencers, pues la mayoría de los influencers de belleza pues son blancos, ¿no? Es muy raro ver por ahí una persona que no sea blanca. Entonces, Al parecer, Dulce está teniendo problemas de conexión. la blanquitud sigue siendo lo de el mayor nivel. Bueno, igual, ya que en diversas épocas de la historia la gordura ha sido estigmatizada y asociada con la fealdad, convirtiéndose en un referente de lo que se considera discordante o inarmónico. En las redes sociales esta percepción es exagerada y exacerbada, ya que los cuerpos grandes son frecuentemente ridiculizados o descartados, lo que genera un entorno de rechazo y exclusión para quienes no cumplan con los cánones de delgadez impuestos por la sociedad. Y esto en redes también es muy tangible, ¿no? Sobre todo, igual en la industria, por ejemplo, de la moda, ¿no? O sea, una persona puede como eh,
utilizar muchas herramientas creativas para su vestimenta, pero si no es una talla pequeña o S o XS, no es considerado como o sea, no entra dentro del concepto de moda, ¿no? O de lo deseable y así. Y incluso hay trends, ¿no? Hay trends que se preguntan, ¿no? Y de creadoras de contenido y creadores de contenido que dicen como, ¿es un buen outfit? ¿Es bonita la ropa que trae puesta alguien? ¿O solamente este alguien es delgado, hiper delgado, ¿no? Entonces, ahí también se encuentra la violencia estética sobre las personas que no entran dentro del concepto de delgadez, dentro de la forma de la delgadez, ¿no? Y también, al igual que con el racismo, con la violencia estética que es racista, hay en plataformas ahora cada vez más creadores y creadoras de contenido que crean contenido, ¿no? Independientemente de no entrar dentro de los estándares de belleza y también que hablan y son personas que hablan, ¿no? Hablan y comunican la experiencia de habitar un cuerpo que no es hegemónico, ¿no? Y bueno, yo por eso siempre les invito como a seguir a creadores de contenido que hablen sobre violencia gordofóbica, ¿no? Y sobre violencia racista en redes sociales, porque evidentemente estas personas conocen más del tema, ¿no? Y pueden tener una voz más asertiva que la que alguien como yo no puede dar, ¿no? No puede ofrecer. En ese sentido, la violencia estética que se reproduce en las redes sociales es un reflejo de las estructuras patriarcales, racistas y gordofóbicas que siguen dominando nuestra sociedad. La exigencia de alcanzar un ideal de belleza que excluye, discrimina y estigmatiza aquellos cuerpos que no se ajustan a estos estándares no es una preocupación superficial, contrariamente a lo que se piensa, ¿no? En la industria de la belleza, en la industria de la moda, en la industria de las redes sociales, ¿no? Así no es una cuestión de derechos humanos y dignidad. Los estereotipos impuestos por la sociedad digitalizada tienen un impacto profundo en la autoestima, la salud y las relaciones sociales de las personas, especialmente mujeres y cuerpos feminizados, que son los más afectados por esta violencia simbólica. Tan es así que la escritora Birgit Tovar propone la categoría de feminicidio asistido, ¿no? El cual define como una muerte que es consecuencia de la violencia estética que producen los estándares de belleza y los cánones, ¿no? Hegemónicos de belleza, ¿no? Estamos hablando de afecciones de por vida, de muertes, ¿no? A causa de procedimientos estéticos como cirugías, botox, ¿no? Procedimientos invasivos, ¿no? Trastornos alimenticios, ¿no? En este afán de conseguir un cuerpo hegemónico, ¿no? O apegarse a los estándares de belleza, esto enferma a las personas, ¿no? Y hay muchos casos de fatales, ¿no? De personas que han caído como en trastornos alimenticios y bueno, a este tipo de muertes indirectas, ¿no? De la violencia misógina, porque la violencia estética es una violencia misógina, ¿no? Colonialista y capitalista. Este tipo de muertes indirectas, por así decirlo, las podemos llamar como feminicidios asistidos, ¿no? Y Birgit Tobar los define como, o define el feminismo asistido y lo contextualiza como quienes transgreden el mandato patriarcal son asesinados por los hombres, lo que conocemos como feminicidio. Pero las que aceptan el mandato de feminidad se mueren intentando satisfacer los imaginarios de belleza y las expectativas patriarcales que les han sido implantadas, ¿no? Entonces, tan violenta es la violencia estética, ¿no? Que se puede vivir, ¿no? Que sí tiene resultados fatales, ¿no? Incluso llegando a la muerte. En ese sentido, es imprescindible que las redes sociales se conviertan en un territorio para la crítica, para la reflexión y la transformación. Disputar estos espacios significa cuestionar los modelos de belleza y las expectativas de feminidad y masculinidad que han sido impuestos históricamente por el patriarcado, ¿no? Y las redes sociales no es un espacio ajeno o neutral, ¿no?
Estos no solamente se encuentran en los usuarios que consumen y socializan a través de las redes sociales, sino que también se encuentran en los algoritmos, en el lenguaje, en la forma en que las personas interactúan a través de ellas. En ese sentido, implica también reconocer la diversidad de cuerpos, edades, etnias y tamaños y rechazar la violencia simbólica que se ejerce sobre aquellos que no cumplen con los estándares impuestos. Las redes sociales tienen el poder de generar cambios significativos en términos políticos, porque eso es, bueno, ya hemos percibido, ¿no? Hemos sido testigos de revoluciones a través de ellas, ¿no? Como fue la revolución en Egipto, la revolución árabe. Y por eso tienen una fuerza muy importante, ¿no? En nuestra sociedad. Tienen el potencial, ¿no? De cambiar y de hacer revoluciones culturales, ¿no? Y también sociales. Eh, pero solo si, pero esto solo si comenzamos a cuestionar y a desafiar las narrativas dominantes, abriendo espacio para una representación justa, plural y humana de todos los cuerpos. En última instancia, disputar los espacios digitales es importante no solo por su papel estratégico en la producción y reproducción de ideología misógina, colonialista y capitalista. Plantear perspectivas críticas sobre el tipo de contenido que consumimos en redes sociales puede llevar a cuestionar dichos dispositivos de control sobre el cuerpo de las mujeres y los cuerpos feminizados. Disputar estos espacios en el contexto actual en el que nos encontramos, que es el del ascenso del conservadurismo y la extrema derecha, puede ayudar a cambiar narrativas dominantes sobre lo que es considerado bello o no bello, femenino o no femenino, y sobre todo disputar el derecho de todas las personas a vivir con dignidad sin la presión de ajustarse a un canon de belleza que no representa la realidad de la mayoría de los seres humanos. Cambiar estas narrativas no solo es posible, sino urgente para construir una sociedad más inclusiva, equitativa y respetuosa de la diversidad en todas sus formas. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Dulce. Lo que has explicado subraya la necesidad de discutir el papel de las redes sociales en la producción y reproducción de diferentes tipos de violencia estructural, simbólica y subjetiva a través de la reafirmación de estereotipos sobre cómo debe ser, verse y comportarse las corporalidades en general. Ya Bordi apuntaba que en las sociedades se configura un campo en el que se disputa la imposición de lo que simbólicamente es considerado valioso o no. Y en ese sentido, en redes sociales diariamente y en todo momento está teniendo lugar una maraña de flujos de información de amplio alcance en los que cotidianamente la violencia simbólica está produciendo esquemas generativos acerca de lo estéticamente valioso y a partir de ahí termina induciendo formas de percibir, consumir y actuar en el mundo que refuerzan la exclusión e inclusión condicionada también, la estereotipación, la jerarquización social y las relaciones de dominación inherentes que se irán expresando precisamente en la sumisión de los cuerpos a creencias y expectativas sociales. En este encuadre habría también que visibilizar cómo se despliega la disputa simbólica por el cuerpo digital y que cuando te escuchaba pensaba o me rememoraba lo que José Pabru mencionaba en el cuerpo como mercancía, al recordar que el cuerpo es un lugar colonizado y modelado por el poder, también a través de un proceso transescalar de autoconciencia, resignificación y reapropiación, contiene el embrión para ofrecer la resistencia, ¿no? Bien, muchas gracias, Dulce. En este orden de ideas, seguiríamos con la siguiente intervención intitulada Cuerpo Espacio, disentir desde la danza Odissi a cargo de Regina León Mas, quien es licenciada en Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México, egresada de la maestría en Estudios de Asia y África con especialización Sur de Asia en el Colegio de México. Realizó una estancia de investigación independiente en la ciudad de Bhubaneswar, Odisha, India, con el apoyo de la Open Society Foundation. Adicionalmente, desde el 2018 se ha formado como bailarina de Odissi con la profesora Zach Victor Romero y en los talleres libres de danza de la UNAM. Adelante, Regina. Hola, mucho gusto estar aquí. Siempre me
Me pone muy contenta poder compartir espacios con ustedes. Y bueno, les voy a compartir un poco sobre este tema. Me parece que no puedo compartir pantalla, pero a ver, espera. Creo que ya. Eh, bueno, creo que no las veo, entonces quisiera... Creo que sí está compartiéndose la pantalla, ¿cierto? Así es, Regina. Ok, muchas gracias. Pues les quería hablar un poco sobre el cuerpo-espacio, o en algunos casos también considerado el cuerpo-territorio, este abordaje, ya que es nuestro hábitat más inmediato. Muchas veces se habla del espacio como producto y productor, pero también me gustaría como plantear esta idea de que es creación y creador, o creador y creación también, sobre todo que es una fuente legítima de conocimiento, y en esta tónica me interesa profundizar en su sensibilidad, en el sentir, que es a menudo pasada por alto, sobre todo en contextos académicos. Entonces me parece muy importante traer esto a la mesa. Eh, pues sí, esta idea de que el cuerpo crea espacio, pero también es espacio en sí mismo, que es más que un instrumento o un medio o recurso, es una fuente en sí misma, ¿no? Entonces quisiera hacer alusión al trabajo de una bailarina y arquitecta que se llama Florence Marshall, eh, titulada Ella danza en ensamble, el cuerpo como revelador de espacios, y que se trata en grandes rasgos sobre una reflexión subjetiva de la forma en la que la danza le permitió animar un espacio en el que vivió un tiempo en Marrakech. Eh, y me parece importante que ella señala que es a partir de la danza, a partir del cuerpo danzante, que nos acercamos a una autoconciencia que define el primer territorio, que es el nuestro. Solo a partir de él podemos hacer una verdadera exploración del mundo que nos rodea. Es a partir del cuerpo en movimiento, al ser practicado, que el espacio se convierte en un lugar, es decir, se apropia material y simbólicamente. Entonces, estamos hablando de una acción transformadora por parte de quien lo ocupa. Se practica un cuerpo habitado, ¿no? Entonces, sobre todo, bueno, tanto para ella como para quienes nos dedicamos a la danza, eh, pues la danza se convierte también en la historia de nuestro cuerpo, ¿no? Y como bailarina, pues ella está consciente de tal. Y bueno, también me parece interesante traer a colación un escrito de Silvia Federici sobre, bueno, titulado Elogio al cuerpo que baila, en el que se plantea que al reconstruir la historia del cuerpo es imposible no describir las distintas formas de opresión que existen para gracias al capitalismo, que desde sus comienzos hasta la actualidad ha buscado transformar nuestra energía y nuestras facultades corporales en fuerza de trabajo. Ha querido transformar al cuerpo en máquina. Entonces, también es importante hablar de las prácticas corporales como prácticas intergeneracionales y sociales, que han también redefinido nuestra relación con el espacio, también cómo nos relacionamos con la naturaleza, con los demás y obviamente con nosotras mismas. Y bueno, entonces en ese mismo escrito también se menciona que eh, el cuerpo más bien, se ha apropiado el cuerpo utilizando diversas técnicas para atarnos a un tiempo y espacio en particular. Entonces, la movilidad resulta una amenaza si no se produce por trabajo, ya que esta cataliza la circulación de conocimientos, experiencias y luchas.
Entonces, en esta reivindicación o en este elogio al cuerpo que baila, habla sobre cómo el acto de bailar es una exploración y una invención de lo que puede hacer el cuerpo, de sus capacidades, de sus lenguajes, de sus formas de articular, los afanes de nuestro ser. Es decir, habla de un cuerpo que es consciente, que se mueve, que no es ciego, no es mecánico, que tiene su ritmo, tiene su lenguaje y tiene su propia manera de autoorganizarse. Y, sin embargo, pues no hay que dejar a un lado que también hay trayectorias de clase y género que imponen ciertas limitaciones. Sin embargo, creo firmemente que el cuerpo danzante tiene una capacidad transformadora y a eso es a lo que me quiero enfocar un poco más. Y bueno, es que el cuerpo, hablar de cuerpo siempre es hablar de paradoja, es hablar de algo revuelto, algo desordenado, contradictorio. El cuerpo sin duda es contradicción y como se mencionaba también en la participación anterior, pues sobre todo si es un cuerpo feminizado, ¿no? Entonces, me gustaría hablar un poco también sobre ciertas ideas, ciertos discursos, ciertas narrativas que sean, bueno, que a mí me han parecido importante revisar e incorporar también para Regina, entender. Sí, perdón por la interrupción. ¿Estás transmitiendo las diapositivas? Porque solamente vemos la primera lámina, pero no estamos seguras. sí, no se ven. No, no, no cambia la diapositiva. Um, a ver, déjame ver si hay manera de... O solamente que vayas posicionando eso con el cursor y Ok, selecciono la diapositiva. Ujú. Perdón, perfecto. continúa, adelante. Ahí sí se logran ver. Sí, sí. Ok, bueno, una disculpa por eso. Em, Pues sí, me parece importante ir hacia lo que se siente, a la práctica, en este caso como bailarina de Odissi. En general, en las danzas clásicas de India se habla de este concepto que se llama sadhana, que es como la práctica cotidiana, la práctica diaria, es como un esfuerzo constante de perfeccionamiento en algunos contextos del cuerpo para lograr un fin. Pero me parece fundamental hablar sobre como ciertos discursos o narrativas, también en el contexto de este cuerpo danzante o en el contexto de un cuerpo que surge también en un tiempo-espacio determinado, que en este caso es en India, para poder también contarles un poco de ciertas nociones que a mí me han ayudado a entenderme y a habitar mi cuerpo desde una manera distinta, a darle importancia también y preeminencia a este sentir, ¿no? Y a disentir a través del sentir. Entonces, eh, sí, me parece importante de manera súper breve y somera, porque sería imposible hablar de la idea de cuerpo en India, si de por sí India es caracterizada por la diversidad, variedad, multiplicidad, homogeneidad, digo, sí, no homogeneidad. Eh, Me gustaría solamente tocar ciertos puntos para empezar, esta idea de que no existe un concepto único de cuerpo, ni siquiera como en ciertas escrituras, también hablar de solamente escrituras en sánscrito quizás sería también delimitar todavía más como esta concepción de un cuerpo que también es un cuerpo vivido, pero me gustaría mencionar que eh, sí, pues es importante abordar o entender al cuerpo también como un sistema de significados, que es una estructura porosa que implica al individuo y al grupo social. Y pues sí, es interesante cómo en diferentes momentos de la historia el cuerpo se ha considerado como un obstáculo, pero también como en otros momentos como un medio, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la sociedad védica que se dedicaba, bueno,
donde había más bien una preeminencia de la acción ritual. Solamente había ciertas personas que tenían esta capacidad de ejecutar el ritual, generalmente brahmanes, hombres. Pues se necesitaba que activamente que activamente, pues sí, se llevara a cabo o se ejecutara esta acción ritual para fomentar la vida, ¿no? Para que siguiera el paso de los días, el paso de las estaciones, que también hubiera cierta retribución, muchas veces material, ¿no? Entonces, pues era como una especie de intermediario entre que se continuara el flujo de la vida, ¿no? Pero también en otro momento existen las tradiciones de renuncia, los ascetas, en los que el conocimiento espiritual o la sabiduría tiene un mayor peso que la acción. Entonces, se empieza a hablar de que el conocimiento espiritual se puede alcanzar mediante el ascetismo. Entonces, que no hay manera de liberarse en realidad del sufrimiento o de la acción, sino es a través de la negación del mundo, de la negación de la acción. Y bueno, por acción me refiero como a esto que conduce, bueno, para no entrar en muchos detalles, pero existe esta noción de ciclos de vida y muerte. Entonces es una acción que conduce justo al renacimiento, y al alejarse de la acción existe esta liberación espiritual. Sin embargo, también existe un horizonte tántrico en India que permea, es una red, digamos, de sistemas rituales, doctrinas y prácticas que tienen límites difusos entre sí, que tiene una presencia definida en el panorama cultural de la India antigua, especialmente a partir del siglo VIII, cuando penetró en instituciones hindús, budistas, jainistas, pero evidentemente dejando una huella en diferentes ámbitos de la vida. Y básicamente este horizonte representa una difuminación entre lo puro y lo impuro. Entonces, digamos, ya no se quiere alejar de ese cuerpo, ya no se quiere tratar de, como, no sé, como existe o pasa muchas veces en estas tradiciones ascéticas en las que se busca reducir o disminuir los pensamientos, o incluso existe esta imagen como típica, ¿no? De una persona en meditación tratando de dejar a un lado como estas fluctuaciones mentales y permanecer en la no acción, a veces en la ecuanimidad y tal. Ahora lo que pasa es que se redefine una liberación, es decir, ya no es necesario necesariamente como escapar a todo este movimiento, al cuerpo, a los deseos del ser humano, sino también se puede encontrar esa misma liberación en el aquí, en el ahora, en lo cotidiano, no necesariamente en lo trascendente. Y esto me parece importante porque de cierta forma, pues sí, es una manera de reafirmar este cuerpo, ¿no? De reafirmar también la existencia en este mundo que parece un poco hostil, pero bueno, ajá. A lo que quiero ir es que en esta reafirmación del cuerpo, de lo que se siente, de lo que se puede hacer a través de él, pues entra, bueno, hay ciertas influencias en diversas tradiciones en India, pero pues la danza, al ser una tradición que es en la que se usa activamente el cuerpo y las emociones y los sentires, pues me parece importante como traerlo a colación. Y bueno, sobre el Odissi, ¿no?
me parece importante concebirla como una tradición viva, que de cierta forma es una acumulación de discursos del pasado traídos al presente, de nuevo a través del cuerpo que baila. Esto lo dice Anurima Banerjee, una estudiosa del Odissi. Y pues entonces sería importante también hablar de ciertas narrativas o discursos que se incorporan en la danza. En particular, pues el Odissi que conocemos hoy en día se ha inspirado de múltiples manifestaciones artísticas y tradiciones de movimiento que se practican en la región de Orissa, en India. Y hay dos tradiciones importantes, la de las Maharis, que son estas mujeres que aparecen en la fotografía, que son servidoras de templo, es decir, son mujeres que se consagran a una deidad principal en un templo prominente, a quienes se les enseña danza, música, mitología, poesía, y también tienen un amplio conocimiento de ciertos rituales. Y por otro lado está la tradición de los Gotipua, que son niños prepubertos, muchas veces, bueno, siempre, no, perdón, eh, siempre traen un atuendo femenino, es decir, están vestidos como mujeres, pero bueno, les quiero platicar un poco sobre la figura de las Maharis, que siempre resulta como una figura bastante ambivalente, en especial con esta mirada colonial o externa, orientalista. Eh, este son algunas secciones de un escrito de un misionero francés, Abedua, que eh, habla por un lado sobre estas mujeres que tienen una profesión en la que se requiere que abracen a ciertas personas de cualquier casta. Sí, bueno, él menciona que aunque originalmente parecían haber sido destinados únicamente a la gratificación de brahmanes, ahora están obligadas a extender sus favores a todos quienes se los solicitan. De nuevo, como con una connotación negativa, ¿no? Tales son las mujeres de dudosa moral que están consagradas de manera especial al culto de los dioses de la India. Pero por otro lado también habla sobre mujeres perfumadas con vestimenta elegante y atractiva, con porte grácil y paso mesurado, que indican deleite lujoso. Tales son los atractivos y los encantos que estas encantadoras sirenas desplegan para lograr sus seductores designios. Es decir, por un lado hay como cierta atracción, cierta imagen como de, pues sí, como de un ahora, pues sí, exotizante hasta cierto punto, pero de nuevo están coexistiendo estas nociones de, pues sí, como de rechazo y a la vez como de cierto encanto o cierta curiosidad, ¿no? Pero lo que me parece también importante señalar sobre las Maharis es que con la danza, a través de la danza, se lograba como esta unión entre Shakti, que es la potencia femenina, y la deidad. Entonces era esencial que ellas participaran de ciertas prácticas rituales para que no solamente el reino saliera adelante, eh, sino que es a través de su cuerpo, a través de su danza, que se logra esta unión, ¿no? Entonces son figuras importantes. Y con respecto a los Gotipua, pues ellos son, o se cree que es una tradición, de nuevo, de niños prepubertos que también por tener esa capacidad o ese entrenamiento desde pequeños pueden realizar eh, ciertas como cuadros acrobáticos o gimnásticos con ciertas posturas parecidas al yoga, y ellos cantaban canciones devocionales dedicadas al señor Vishnu, que es una deidad
que podemos decir de las principales en India, y en esta noción de, bueno, dentro de la religión o la adoración Vaishnava, muchas veces se cree que las personas vivas son o tienen esta cualidad o energía femenina que busca reunirse de nuevo con un dios masculino, que en este caso es el dios Vishnu, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo ciertas eh, sí, gran parte del vocabulario del Odisí que conocemos hoy en día ha sido construido o ha tomado mucho de esta tradición que se sigue practicando hasta el día de hoy. Incluso varios de los gurúes eh, que se dedicaron a partir del año 1957, donde se creó una organización que se llama Jayantika, donde se fueron configurando los códigos, el vocabulario, el repertorio y tal, en este periodo post-independencia, donde se buscaba un renacimiento cultural en India. Varios de ellos eran o fueron Gotipua, que eventualmente se convirtieron en exponentes de la danza de adultos o en artistas escénicos en general, ¿no? Este es el caso, bueno, de los principales gurúes están Guru Pankaj Charan Das, Guru Kalchan Mohapatra, Guru Deva Prasad Das, Guru Madhya Raut, Guru Surendranath Jena y Guru Ramani Ranjan Jena. Y es interesante saber sobre estas distintas tradiciones o influencias, ya que se fueron incorporando, o se fue creando como una nueva tradición dancística con ecos de diferentes tradiciones de movimiento, de diversas tradiciones artísticas, y pues se fueron incorporando distintos elementos, entre ellos las alasakanias, que son estas esculturas que también estaban o formaban parte de los templos y que ahora se evocan en la danza, ¿no? En las posturas básicas del Odissi, por ejemplo. Eh, entonces, sí, bueno, quería mostrarles dos de las posturas como principales de este estilo, que es el chauka, que es la postura del cuadrado, que normalmente se asocia a lo masculino, y el tribangi, que es la postura de los tres ángulos, que de nuevo se usa, o normalmente cuando recién estás aprendiendo, se asocia también como a la figura femenina, ¿no? Sin embargo, pues si realmente nos vamos a la iconografía y tal, hay de diferentes deidades que también son representadas dentro de la danza. Por ejemplo, Señor Krishna, que es una de las encarnaciones del dios Vishnu, normalmente se ve representado en una postura de Tribangi, o mujeres como que representan poder o destrucción, por ejemplo, la diosa Kali, a veces también se ve representada en una postura de Chauka. Entonces, bueno, les quiero contar también un poco sobre Vijayini Satpathy, que en el 2024 presentó una conferencia sobre cómo se puede como transgredir o trascender más bien el género dentro de las posturas, o más bien dentro de la danza, es decir, como también cuestionar estas posturas que estamos pues llevando a cabo o practicando constantemente, y poder ampliar como el rango o las asociaciones, perdón, que se tienen con estas. Y bueno, también les quiero contar un poco sobre lo que ha representado para mí reaprender a través de la pedagogía de Vijayini Satpathy ciertas nociones de la danza. Eh, y ciertas nociones, pues sí, del ser, ¿no? 2 minutos, Regina. Ok. Sí, bueno, brevemente, ¿no? Con, a través de estas prácticas he podido, bueno, hay ciertos ejercicios que
de manera aislada se van trabajando diferentes partes del cuerpo, cuello, torso, pies, varias cosas, ¿no? Ojos, barbilla y demás. Y esto es interesante porque en el Odyssey muchas veces el cuerpo va de manera o trabaja de manera opuesta. Creo que es más fácil ejemplificarlo con el movimiento, pero en este caso, bueno, por ejemplo, que el torso, si el torso va de un lado, el cuello va del otro, o sea, van como para lados opuestos. Entonces muchas veces se da por hecho que son posturas que se entienden y que se practican y se crea un hábito, ¿no? Ese hábito que eventualmente te lleva a poder realizar un performance eh, sin tener, o sea, sin cuestionar, ya tenerlo incorporado y poderlo solo hacer como hábito, pero con o a través de su pedagogía he podido encontrar momentos en los que, por ejemplo, si hay un ejercicio, tienes que tener claro cuál es el punto A, el punto B, cómo empiezas una postura, cómo terminas una postura, pero también cómo se va llenando ese espacio o cómo se va construyendo ese espacio entre ese punto A y ese punto B, ¿no? Tener una conciencia, una verdadera conciencia sobre, pues sí, esos momentos de transición. Esos momentos de transición. Entonces, aunque no sea una danza narrativa en ese momento, al practicar esos ejercicios, pues estás constantemente yendo hacia cómo se siente, a cuestionar, pues sí, justo eh, cómo tú estás entendiendo, visualizando ese paso que eventualmente te sirve para poder crear un personaje en la danza, ¿no? Como para poder habitar entre esto que eres tú, pero también una versión expandida de lo que puede ser tú, ¿no? Por ejemplo, ella decía, ¿no? Que normalmente ella no expresa necesariamente todas las emociones en la cotidianidad, ¿no? O sea, quizá si está enojada, en lugar de explotar y confrontar, quizás solo se aparta, ¿no? Pero en el contexto del escenario tienes esta capacidad de poderlo hacer. Eh, sí, no hay nada que te limite en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que para mí, tanto para mí como para otras personas con las que he estado en diálogo al aprender esta danza, puedes habitarte desde otra perspectiva distinta. O sea, sí estás trayendo, incorporando experiencias de tu propia vida, de tu propio pues, contexto y tal, pero también tienes esa como libertad o licencia artística de poderte concebir como algo más de lo que eres tú, ¿no? Que eso puede, para algunas personas representa como una trascendencia, una vía para lograr una unión con una deidad en algunos casos, eh, pero simplemente como este acto creativo, imaginativo, me parece sumamente valioso y me parece necesario para el día a día. O sea, creo que sin ello yo no podría existir en este plano en realidad, o tener una existencia agradable y deseada. Entonces, para mí justo representa, pues sí, una posibilidad, ¿no? Una posibilidad de lograr ser algo más de lo que yo soy y también pues ver justo distintos cuerpos que lo pueden lograr, de distintas edades, de distintas formas que se dedican a esta danza, me parece como muy valioso de rescatar, ¿no? Entonces, pues sí, justo quería traer un poco, contarles un poco sobre ciertas ideas o ciertas prácticas que sé que es imposible como hacerlo de manera exhaustiva y me gustaría como poderlo hacer con más detalle, pero ciertas ideas y narrativas que se van incorporando y que al final, pues tú a través de la práctica las vas reproduciendo, también cuestionando
que justo esta parte de cuestionar me parece fundamental. Y bueno, creo que eso es todo por ahora. Muchas gracias, Regina. Lo que has expuesto coloca en el centro de la reflexión el papel de la danza y el movimiento en el hacer lugar, experiencia y vivencia. Y en ese sentido, como lo has explicitado, la danza Odissi no solo ha sido una reivindicación cultural pues independentista, sino también una forma de construir espacios de arte vivo en los que se engendran condiciones para disentir, pero justo como bien lo señalabas y lo remarcabas desde un espacio creativo en un sentido también de inventiva. Bien, muchas gracias, Regina. Dicho esto, vamos a dar paso finalmente a la participación de Irais Fuentes bajo el título Fascinación Orientalista, Corporalidades Feminizadas como Espacio de la Fantasía Colonial. Me permito presentarla. Iraís es profesora de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, doctoranda en estudios feministas de la UAM Xochimilco, maestra en Relaciones Internacionales por la misma institución y licenciada en Geografía por la UNAM. Ha hecho estancias de investigación en la Universidad Ferdowsi de Mashhad en Irán y en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Es integrante del Grupo de Estudios sobre Eurasia y del Seminario de Estudios Críticos en Geopolítica, Espacio, Dominación y Violencia. Entre sus líneas de investigación destacan geopolíticas feministas, feminismos islámicos, movimientos de mujeres en Medio Oriente, espacios de segregación por género. Adelante, Iraís. Muchas gracias, Dani. Primero, muchísimas gracias a todos, a todas. Bueno, empezando por Dani, que hoy también nos visita acá en el grupo de estudios sobre Eurasia, siendo la primera y espero que no la última vez, que sea la primera de muchas. Yo tengo un aprecio bastante fuerte por Daniela. Daniela es una amiga bastante querida desde hace muchos años y yo estoy muy contenta de estar ahora en esta mesa justo compartiendo con ella, con Regina y con Dulce, que ya tuvo que salir por motivos de trabajo, pero que justo, ¿no? Forma parte de estas distintas experiencias de la geografía. También, o sea, me complace mucho que esta mesa estemos conformadas por geógrafas que nos hemos acompañado en diferentes momentos de nuestra vida en la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, yo les voy a compartir mi pantalla ahora. Les voy a hablar un poco acerca de este tema, que lo titulo Fascinación Orientalista, Corporalidades Feminizadas como Espacio de la Fantasía Colonial. Y para ello, entonces, me permito iniciar con la cuestión del orientalismo, que es uno de los temas que más me ha interpelado a lo largo como de mi carrera, de mi historia y demás. Y si bien, por supuesto, ¿no? Cuando hablamos de orientalismo, nos vamos a referir a Edward Said, que es este crítico referencial para los estudios o para las aproximaciones orientalistas, ciertamente es que también hay una cuestión fundamental a propósito de las aproximaciones y las miradas que se hacen de los estudios feministas al orientalismo que nos plantea Edward Said. En ese sentido, pues el eje central que quiero acá desarrollar es cómo esta diferencia colonial que se ha ido construyendo históricamente, por lo menos desde el siglo XIV hasta la actualidad, se construye también a partir de la diferencia sexual. La diferencia sexual va a ser aquí un punto de inflexión sumamente importante para arraigar precisamente esa forma de la colonización. Y cómo también en específico el caso del velo, esta vestimenta islámica, como objeto, como metáfora, pero también como significante, es una forma, es un proceso que va a articular la mirada, el deseo y la producción, no solamente del sujeto oriental, que es el que se está produciendo, sino fundamentalmente la producción del sujeto occidental. Para eso y como para situarnos contextualmente, empiezo acá con una cita de Edward Said, cuando nos habla precisamente él de lo que es el orientalismo. Rápidamente les comento que para Said el orientalismo es una forma de pensamiento que se basa en esta distinción ontológica y epistemológica entre Oriente y Occidente. Se trata de hacer declaraciones sobre Oriente, descubrirlo, enseñarlo, colonizarlo y decidir sobre él. Es un estilo occidental que pretende dominar, reestructurar y tener autoridad sobre Oriente. Eso es a grandes rasgos. Esto es una de las
aseveraciones, acepciones a las que Edward Said en este libro pues nos acerca justo a lo que es el orientalismo. A este respecto, cabe decir, cabe precisar que no solamente es esta diferenciación o esta distinción que se hace de Oriente y Occidente, sino cuando Edward Said nos está hablando de esta distinción, es que se está produciendo material e inmaterialmente la forma o de lo que se concibe como Oriente, como forma espacial, pero esa forma espacial, como ya lo han mencionado tanto Dulce como Regina en sus ponencias, eso también significa la producción de sujetos cuerpos y que por lo tanto va a producir de una forma en términos de significado, pero también en términos de representación, qué es lo que significa Oriente. Esta producción es fundamental, base incluso de la colonización. Esta colonización, como yo siempre lo menciono en diferentes espacios, la colonización no solamente se trata de la apropiación territorial, o sea, como en términos inmediatos, tangibles, sino que precisamente se trata de producir, está produciendo sujetos, está produciendo corporalidades. En este sentido, entonces, me gustaría como mencionarles esta cuestión a propósito del orientalismo desde la perspectiva de Meida Yegenoglu, ella que es una de las referentes de los feminismos postcoloniales, originaria de Turquía, y que justamente dialogando a propósito del trabajo de Edward Said, encuentra diferentes aproximaciones para complejizar la cuestión del orientalismo que ya planteaba Said en su momento. Entonces, Yegenoglu va a señalar que esta crítica sigue anclada profundamente en una estructura binaria, cuando nos acercamos al orientalismo, en donde el oriente aparece como una representación pasiva frente pues a una estructura de un sujeto activo que interpela, que en este caso sería Occidente. Y acá la crítica que nos hace Yegenoglu es que esta producción no es solamente entre el colonizador y el colonizado, Oriente y Occidente, sino que va a producir las identidades, va a producir subjetividades en términos sumamente amplios. Quiero decir, ese sujeto colonizado no es un sujeto homogéneo, es un sujeto sexualizado, o sea, es un sujeto que está atravesado también por cuestiones de sexualidad y que justamente esta sexualidad es una categoría hegemónica que va a ser impuesta desde lo que se está produciendo como Occidente para significarlo, para representarlo, para producirlo de una forma, digamos, que lo haga legible frente a su mirada. Pero en este sentido, al mismo tiempo que lo está produciendo, le está quitando su capacidad, vaya, de contestar, de interpelar a ese sujeto que lo está produciendo. Y entonces lo que está acá en juego no es únicamente la oposición entre la representación y la realidad, sino el modo en que la diferencia sexual permite que esa oposición funcione como un mecanismo de dominación. Quiero decir, cuando se produce el Oriente, así como lo conocemos, este Oriente exótico, místico y demás, ese Oriente está representado a partir de una figura feminizada, ¿no? Entonces, por esto se les van a adjudicar determinadas características como el misticismo, como el exotismo, como aquello que está lejano, oculto, y que también pasa en este sentido por la estructura del deseo, la producción del deseo. Es decir, a partir de la producción del deseo es que se organizan estos cuerpos a través de su realización y de su generización. En este sentido es lo que Meida Yegenoglu, digamos, nos trae a propósito del orientalismo. Entonces, el orientalismo como una producción o un régimen libidinal, acá es sumamente importante también comentar que dentro de todas estas cuestiones,
esta diferencia sexual no son dimensiones paralelas, sino que están constitutivamente entrelazadas. En este sentido, pues el orientalismo no se puede entender sin una lectura que atienda cómo este deseo y de la fantasía libidinal articulan la producción del otro. Y en este sentido, va a hablar desde la perspectiva Foucaultiana, ¿no? Acá es bien interesante cómo la perspectiva Foucaultiana nos va a lanzar bastantes pistas para comprender esta cuestión de la producción del orientalismo como articulador, productor de subjetividades y de corporalidades. Foucault nos dice que el poder es productor de productos. Esto quiere decir que produce las formas de ser, de pensar y habitar el mundo. Siendo así, o sea, de pronto esto pareciera pues una cuestión que repetimos de manera continua, pero sin darle sentido. Acá nos está diciendo entonces que el poder no se ejerce específicamente por el poder, sino que le interesa justamente reproducirlo. Más aún que ese poder acá se nota que es relacional. En este sentido, la idea o el objetivo de producir Oriente como un objeto, como una espacialidad feminizada, tiene la intención de producir y darle identidad a lo que significa el sujeto occidental. El sujeto occidental no existe, no es esencial, ¿no? Es una cuestión natural y a partir como de ese lugar que supuestamente existe por una cuestión esencial, una cuestión divina, en realidad lo que está haciendo, su interés es reforzar continuamente en actos reiterativos, siguiendo la teoría de la performatividad de Judith Butler, qué significa la identidad europea en este sentido, ¿no? Entonces, claro, acá cuando decimos que el orientalismo es producción de subjetividades, no solamente se está produciendo al sujeto oriental, sino que al mismo tiempo se está produciendo a sí mismo. Y a la misma vez, ese sujeto que de pronto se puede como significar como el sujeto colonial, ese sujeto también tiene un montón de diferencias, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que está produciendo, por ejemplo, el Oriente como feminizado y está dándole significado a las mujeres de Oriente, al mismo tiempo está lanzando la imagen, la idea de cómo deben de ser las mujeres occidentales, ¿no? Mucho más cercano a esta concepción que tenemos acá, esta pintura de Anne Léon Jaurès, que este es un pintor francés orientalista y tiene un montón justamente, ¿no?, de pinturas que están reflejando aparentemente lo que es el Oriente y con eso pues lo está produciendo, ¿no? Lo está corporizando, por decirlo de alguna forma. Ajá. Bueno, entonces, ahora a propósito de la fantasía colonial, cuando hablamos de fantasía, o sea, nos referimos en gran medida a esta aproximación lacaniana de lo que significa la fantasía, es decir, como un entramado de relaciones de poder que no tiene una existencia dada, sino más bien es que es profundamente endeble y que necesita de la imaginación, de la reiteración para poder, digamos, articularse, ¿no? Entonces, con esto, la fantasía colonial es una forma discursiva y libidinal que organiza la mirada, la corporalidad y la subjetividad. Se trata entonces de la producción de la diferencia entre Oriente y Occidente a partir de la mirada y el deseo, en la que el sujeto occidental proyecta sobre el otro sus propias ansiedades, pulsiones y construcciones de género. Cosa sumamente importante de mencionar acá, que esta formación discursiva, cuando estamos hablando en este sentido sobre la fantasía colonial, no es que solamente se queden en palabras, ¿no? O sea, recordando esta tradición Foucaultiana, el discurso para la tradición desde la concepción Foucaultiana representa o significa también la producción material e inmaterial. En ese sentido, claro, ¿no? Entonces, esta producción del deseo va a ser una cuestión fundamental para la articulación de la colonia. Quiero decir, esa idea con la que vemos a los y las sujetas de Oriente con con un acercamiento quizá de pregunta, de duda,
de una serie de emociones, vaya, que nos interpela cuando vemos ciertas características que se pueden asociar con lo oriental, por ejemplo, con todo esto que nos presentaba Regina, ¿no? Y que si está descontextualizado, nos puede sugerir o nos va a sugerir incluso en la práctica un montón de preguntas, un montón de reflexiones que van a ser preguntas que se hacen desde esta posición, digamos, orientalista. Lo cierto es que eso es el elemento que está articulando, que se reproduzca una y otra vez esa forma de percibir lo oriental, ¿no? Y en esa forma, en esa distancia, es que el sujeto o lo occidental más bien está arraigando continuamente. Entonces, ¿cómo opera esta fantasía colonial? El otro como un enigma, es decir, que ese sujeto colonial configura a Oriente como un espacio de misterio, de lo inalcanzable y de lo desconocido, y en esta estructura, por ejemplo, el velo de las mujeres musulmanas no es un simple objeto de vestimenta, sino más bien se presenta como un símbolo inaccesible que alimenta el deseo de revelación y de posesión. Ahora vamos a ir como profundizando en esto, pero también antes de avanzar, comentar a propósito del deseo del sujeto occidental. Es decir, es este sujeto que se posiciona como el único capaz de interpretar y de descifrar y de revelar el secreto de lo otro. Sin embargo, pues esa fantasía se sostiene de una paradoja. Lo que es revelado nunca es suficiente porque la fantasía se basa en la imposibilidad de acceder completamente a la verdad del otro. En ese sentido, paso a la siguiente diapositiva como para ver algunas imágenes a propósito de esto. Hay un montón, ¿no?, de preguntas, de obsesiones, ¿no?, como la misma Yegenoglu habla sobre el velo islámico, o sea, de cómo la cuestión del velo islámico es objeto de un montón de preguntas, de discusiones, de debates, ¿no? Y de la pregunta una y otra vez, ¿cuáles son los significados? ¿Por qué lo usan? ¿Desde cuándo? Un montón de cuestiones. Bueno, acá lo interesante de abordar el orientalismo como una fantasía colonial es esto, no es en sí qué es realmente lo que hay detrás, como si fuese algo esencial. Por supuesto que los esencialismos acá son sumamente criticables, pero no es que se esté buscando como la verdad absoluta detrás de lo que hay en el velo. La idea o la intención es que esa pregunta persista, ¿no?, a lo largo del tiempo. Claro, no es la misma pregunta. Los acercamientos, las aproximaciones, la forma de cuestionar lo otro va a ser distinta. Pero entonces no es en sí que hay detrás del velo, sino de la práctica que reitera una y otra vez esta práctica o esta forma de cuestionar el velo islámico, ¿no? Y ha ido cambiando históricamente cómo se ha modelado esta producción colonial con el velo islámico. Entonces ha sido interpretado como símbolo de opresión, pero también como un objeto de erotización y como exotismo. Si recordamos, por ejemplo, algunas otras imágenes, no como esta, pero sí como la del harén, por ejemplo, o la del belly dance, ahí también esto se cosifica el velo y con ello, desde luego, la corporeidad, vaya, que lo encarna, que son pues las mujeres musulmanas, se interpretan no nada más como esta cuestión distanciada, ¿no?, como la otra, sino también como un objeto de erotización y justo de exotismo. Entonces, este velo se va a presentar desde esta mirada occidental como una barrera entre Oriente y su objeto de deseo, que es la mujer musulmana. Fíjense, acá va a ser bien interesante porque entonces el velo va a representar o se va a significar más bien como una barrera frente a las preguntas que se originan desde Occidente, porque en gran medida está basada digamos, voy a decir un ejemplo, como el método científico se basa en gran medida de aquello que puede ser observable, así, o sea, como de una, ¿no? Como a primera vista, valga la redundancia. En ese sentido, acá el velo como se presenta como algo que está ocultando, se está significando como una barrera frente a digamos, a la intención de colonización de occidental. Ahora, les presento una serie de imágenes de
sujeto, Gaëtan de Clarenboul, que él era un psiquiatra francés que habitó durante mucho tiempo la Argelia colonial. Y este sujeto, este médico, estaba obsesionado justo con la prenda, con la vestimenta de las mujeres en Argelia. El hijab, si no recuerdo, no es el hijab, acá tiene otro nombre, pero ahora mismo se me acaba de ir el nombre, ahora se los comento. Y justo lo que él hacía era tomar fotografías. Recuerden, este sujeto no es, digamos, un artista, no es un explorador, es un psiquiatra que vive gran parte de su vida en Argelia y le interesa mucho el hijab. El hijab es esta prenda islámica que cubre la totalidad del cuerpo de las mujeres en ese tiempo, ¿no? En Argelia, y mostraba muchísima curiosidad por los pliegues que se formaban de esta prenda del hijab en las mujeres. Y entonces se dedicó gran parte de su vida a tomarles fotos a las mujeres argelinas, y esta colección fotográfica incluso le dio la vuelta al mundo. O sea, se presentó en muchas partes, ¿no? En Gran Bretaña, en Estados Unidos, por supuesto, ¿no? En la misma Francia. Y esto, desde luego, es un proceso de profunda colonización, de profunda exotización a propósito de las mujeres y desde luego, ¿no? De su vestimenta. Acá entonces se nota clarísimo entonces cómo a este sujeto colonizador, a este sujeto occidental, no le interesa interpelar, no le interesa conocer a las mujeres, le interesa verlas, cosificarlas desde esa distancia, ¿no? Desde la rareza, súper entre comillas, que representa esta vestimenta de las mujeres, ¿no? En términos islámicos. Entonces acá el pliegue de la tela se va a convertir como en el lugar privilegiado donde se condensa la imposibilidad del acceso y el deseo de la revelación. Por eso le es tan digamos, sugerente esos pliegues. Por supuesto, aquí está la imposibilidad del acceso al deseo de la revelación que tiene Occidente por conocer aquello que está produciendo como lo otro. Acá entonces no observa a las mujeres, lo que le interesa observar es el aparente ocultamiento, ¿no? ¿Qué está ocultando? Y con eso está reproduciendo un montón, o sea, sí, o sea, de estereotipos, pero que finalmente se materializan en una forma de producción, de significación, de vivencia de lo que es Oriente versus Occidente. Entonces, claro, acá las mujeres en Argelia están siendo reducidas a una condición de signo, y el saber se convierte en una tecnología erótica del poder, porque entonces acá va a utilizar o sea, su propia ciencia, que es la medicina, para interpelar y para reforzar esos discursos coloniales. Rápidamente, porque ya voy sobre tiempo, les comento esto. De ello viene entonces esta política colonial desde del desvelamiento, perdón. Entonces, el colonialismo no solamente representa el velo como un signo de opresión, sino que desarrolló estrategias concretas para eliminarlo. Por ejemplo, en la Argelia ocupada, los franceses impulsaron campañas para desvelar a las mujeres musulmanas bajo la premisa de que esto representaba su aparente liberación. Y esto, entonces, o sea, no es una cuestión del pasado, ¿no? De un pasado colonial, por supuesto que no. Esta política de desvelamiento continúa, y no nada más en países, por ejemplo, como Francia, como Bélgica, como España, en donde abiertamente hay políticas públicas que le están cerrando las posibilidades, los espacios a las mujeres musulmanas que usan el velo, sino justamente porque nuestras espacialidades están conformadas a ser, o sea, occidentales en ese sentido, y que por lo tanto refuerzan una serie de cuestiones o sea, refuerzan la hegemonía occidental por sobre Oriente, ¿no?
Claro, y entonces, desde luego que este velo se presenta como un desafío a la lógica colonial de la transparencia, precisamente por eso, porque desde la Ilustración, pues Occidente ha construido su poder sobre esta premisa de que el conocer es poseer, ¿no? Y entonces lo que puede ser visto, analizado y categorizado es a su vez dominable, y entonces por eso genera esta serie de ansiedades. Para ir cerrando, entonces, cabe mencionar o reiterar que pues el orientalismo es una tecnología de poder que organiza la mirada, el deseo y la subjetividad. Quiero decir, o sea, el orientalismo es mucho más específico, no solamente va de un montón de políticas, por ejemplo, en términos macro o en términos de políticas públicas o en términos de la colonización directa que significa esta forma en donde los ejércitos se despliegan, las formas de los elementos de la tecnología y demás, sino también que tiene que ver con esta forma de producir la mirada y el deseo, ¿no? Cómo el deseo va a ir articulando esta forma de la representación de Oriente, pero también, desde luego, de Occidente. Entonces, que la construcción de la mujer musulmana, entre comillas, porque claro, no hay una mujer musulmana, pero así es producida desde el orientalismo, como un objeto de fascinación, misterio, rescate, no está respondiendo a una preocupación neutral, sino a una fantasía colonial que proyecta sobre su cuerpo ansiedades del sujeto occidental, y que la mirada orientalista sexualizada o victimiza, el cuerpo femenino musulmán, invisibilizando su agencia y sus prácticas de resistencia. Y finalmente, pues que esta dicotomía entre mujer musulmana velada, que se presenta como inaccesible, y la bailarina, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, que es esta forma corporal mucho más abierta, exótica, ¿no? Sexualizante, un montón de categorías como disponible, responde a esta economía del deseo colonial en la que Occidente se posiciona como el único intérprete legítimo de Oriente. En ese sentido, le quita, le resta su capacidad para interpretar, para interpelar. Entonces, estas mismas lógicas que justificaron esta intervención colonial en nombre de la liberación de la mujer musulmana, pues sigue operando muchas veces en diferentes aproximaciones del feminismo liberal, que la misma Meida Yehenoglu critica a este respecto, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con las formas en que la seguridad internacional y las políticas globales han basado estas políticas a partir de esa mirada orientalista que permea pues la totalidad de las relaciones sociales. Bueno, pues yo le dejo aquí y muchas gracias. Les dejamos también la posibilidad de generar sus preguntas y reflexiones en el chat. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Iraís. Lo que has expuesto apela a la discusión del papel de la fascinación orientalista en el proceso de producción de representaciones de las corporalidades feminizadas y el papel que en ello juega la imaginación geográfica, desde la que se producen técnicas de representación, maneras de otrificación de las corporalidades, espacios y lugares, así como de formas de producción de miradas y deseos. Por supuesto, todo ello está siendo parte de cómo el ejercicio de poder colonial opera, porque es una condición para su realización a través del despliegue diferencial de formas de intervención, regulación, fronterización, control, vigilancia y encerramiento espaciocorporal para hacer vivir de una manera y no de otra, en la medida en que así produce y reproduce las condiciones materiales que le perpetúan. Gracias a las tres, si están de acuerdo, podríamos comenzar a recoger algunas de las preguntas de la audiencia, y mientras damos espacio a que éstas sean vertidas, yo tengo un par de inquietudes, de preguntas que invitarían a que nos compartan algunas de sus opiniones al respecto. La primera es quizá en un sentido más metodológico que está implícito y dibujado en cada una de las intervenciones. Me atreví a preguntarles, en espera de tener muchas más claridades y respuestas, ¿qué implicaciones analíticas conlleva pensar la relación cuerpo, poder y espacio? Esa sería mi primera pregunta. Y una segunda pregunta, si reconocemos y apelamos a la dimensión productiva de la representación, ¿cómo podríamos pensarla en relación con procesos de disputa y resistencia desde la escala cuerpo? Esa sería la siguiente pregunta, mientras la audiencia se suma a plantear sus interrogantes y comentarios. Sí, igual seguimos el mismo orden. Por supuesto.
Por favor, si estás de acuerdo, Regina, comenzamos contigo. Ok. Bueno, sobre aplicaciones analíticas de cuerpo, poder y espacio. Me parece que justo, o bueno, no sé si esto responde a tu pregunta necesariamente, pero lo que me hace pensar, o por lo menos desde la manera o desde el análisis que a mí me interesa abordar y explorar, ¿no? Como el poderle brindar, por ejemplo, esta preeminencia o este valor a aquello que se vive cotidianamente, que un poco creo que se conecta con tu segunda pregunta, ¿no? Aquello que se siente, aquello que normalmente no se ve necesariamente en, bueno, estoy hablando como de ciertos espacios. Evidentemente en la danza, pues sí se busca quizá esta exploración muy particular de lo que sucede entre un movimiento y otro y tal, pero normalmente, por ejemplo, en contextos académicos, tal vez no se le da tanta importancia o a veces también es difícil encontrar una manera de cómo poderlo compartir si no es, o sea, bueno, creo que la manera más evidente es como a través del performance, ¿no? Pero a veces también un poco con lo que nos platicaba Irais, ¿no? Hay cierta distancia ya que no se conocen ciertos códigos o que quizá también en cuestiones de esta creación de una corporalidad en particular, evidentemente hay una conquista epistemológica de Occidente que nos llevó o que les llevó quizá a reconstruir esta danza como una, o sea, que tuviera ciertos cánones de una danza clásica eh, y por tanto como quitar ciertas ideas o nociones de una, un cuerpo exotizado o que se le asociaba como a la prostitución, quizá por tener ciertas características eh, a las figuras de las bailarinas y que quienes llevaran a cabo esta reconstrucción fueran en su mayoría hombres, ¿no? Creo que sí, como el poder cuestionar esos espacios a través, o más que esos espacios, como esas nociones a través del arte, también me parece que es como una posibilidad de volverlo un poco más alcanzable o volverlo un poco más cercano, quizá, y de nuevo como incorporar también, pues la experiencia propia me parece muy importante, creo. No sé si eso contesto. Por supuesto. Muchas gracias, Regina. Adelante, Irais. Sí, gracias. Gracias, Dani, por las preguntas. La primera que Dani nos hacía, ¿qué implicaciones analíticas conlleva pensar la relación cuerpo, poder, espacio? Esta pregunta, claro, las dos, ¿no? Pero esta me interpela bastante en el sentido de la capacidad política que representa esto, ¿no? Pensar el cuerpo como poder y como espacio, es decir, tradicionalmente, en general, pues pensamos el cuerpo como una cuestión individual, de hecho, como una cuestión biologicista que está ajena o exenta a relaciones de poder. Y es todo lo contrario, justamente, ¿no? Como hemos estado abordando acá y como Daniela también ha ido comentando a lo largo de esta mesa. O sea, finalmente, esta corporalidad que pues habitamos, encarnamos, ¿no? O sea, también como para usar estas categorías, acuerpamos, es resultado de relaciones de poder, de un montón de relaciones de poder, de tecnologías, de dispositivos, de representaciones, o sea, como también lo señalaba de manera muy gráfica, Dulce, en esta presentación a propósito de la moda y las redes sociales, de cómo eso y todas las prácticas finalmente están produciendo corporalidades. En ese sentido, por eso es que hablamos mucho también desde la geografía del cuerpo como escala, cuando decimos cuerpo como escala, lo estamos enunciando y lo estamos situando como resultado, producto y productor de un entramado complejo de relaciones de poder. Y eso les decía, me parece sumamente potente porque en este sentido
nos ayuda a cuestionar nuestra corporalidad, no como nuestra exclusivamente, sino, o sea, nos ayuda a pensarnos a nosotras mismas, a nosotras, como resultado de ese orden establecido. Siendo así, también nos lanza un montón de interrogantes para pensar, entonces, como formas de contestar al poder también a partir de la corporalidad. O sea, la corporalidad finalmente está asegurando ese orden establecido. Por lo tanto, habría que contestarle también a esto que encarnamos de forma inmediata, ¿no? No nada más como de pronto a las formas externas que parece que el poder está fuera de nosotras, ¿no? Y que nos está rodeando, no es así, en tanto que el poder es productor de productos, en tanto que el cuerpo está... es resultado de poderes, ¿no? Que finalmente representan espacialidades, significa también que las estamos encarnando y reproduciendo constantemente, ¿no? Pero también que hayamos la posibilidad, conecto con la segunda, de resistir. Esa segunda pregunta que está bien compleja, Dani, muchas gracias, nos vas a hacer pensar varios meses, años incluso, cuando mencionabas que si reconocemos y apelamos a la dimensión productiva de la representación, ¿cómo podríamos pensarla en relación con los procesos de disputa y resistencia desde la escala cuerpo? Buenísimo, ¿no? Por supuesto, porque la representación está produciendo, o sea, este mundo material lo está significando, está asegurando el orden hegemónico de las relaciones de poder. En ese sentido, entonces, Dani nos pregunta cómo poderle contestar, ¿no? a estas formas a partir de la resistencia, a partir de la escala cuerpo. Y aquí, pues el ejemplo que nos ponía, que nos trae Regina, este estudio de caso, me parece buenísimo, ¿no? Cómo de pronto reapropiarse de esta corporalidad, que esta corporalidad, digamos, acartonada, muchas veces con la que nos sentimos distantes, muchas veces incluso a la que criticamos, la que cuestionamos porque no se acerca como a los paradigmas hegemónicos, como bien lo mencionaba Dulce, o sea, como una forma de reconectar con esa corporalidad, también es ya una forma de resistencia. Escuchando a Regina, cuando nos traía esta cuestión del Odissi, me parecía sumamente significativo cómo estas corporalidades, estas posiciones que adoptan las mujeres bueno, en lo que nos traía, ¿no? En la representación de las mujeres en la danza Odissi, eso también está contando historias, ¿no? O sea, la historia, los procesos, los espacios no solo se producen o no solo se cuentan a partir de que escribimos artículos, libros y demás, sino por qué no producirlo y contarlo, reproducirlo a partir de otras formas, por ejemplo aquí, como la danza Odissi. ¿No? No nada más verlo como justo este objeto en donde nos representa y es un espectáculo que muchas veces a eso se tiende, por ejemplo, con la danza del belly dance, que ha sido, pues, justo, ¿no? O sea, atravesado por el orientalismo y la intención es despolitizarlo. Entonces, la mayoría de las veces se nos presenta como eso, pero en realidad, si nos interesáramos más en conocer cuáles son los significados, los procesos, las mujeres que los hacen, nos van a decir muchísimo, aunque no estén hablando así directamente, sino corporalmente, nos van a expresar memoria, nos van a expresar historias de vida, contexto, nos van a expresar incluso formas de resistencia y eso, o sea, como poder leer, poder interpretar esa danza como una potencia política en donde las mujeres están produciendo historia, eso me parece que es una forma de resistencia que está interpelando a esas representaciones del espacio. Quiero decir, no es que solo esté la resistencia ahí en el hecho donde las mujeres que bailan Odissi tienen un montón de significados y representaciones. Por supuesto que sí, o sea, porque en este caso, no en concreto, pero en general,
Eso nunca es, o sea, la danza, o sea, las artes, incluso el trabajo manual que muchas veces hacemos, no todo, pero muchas veces hacemos, nos está contando un montón de historias. Y ahí no solo reside la resistencia reside en nuestra capacidad que estamos observando, que estamos viendo, de que podamos leer, de que podamos escuchar esa voz que nos está hablando y no representarla bajo una figura justo de una representación del espacio en donde eso se nos presenta como ajeno. Esa capacidad que tengamos de escuchar otras voces, otras significaciones, otras formas, otras historias de vida, me parece sumamente potente. Ay, perdón, me explayé. Gracias, Iraís. Bien, tenemos una última pregunta de la audiencia y dice así, hacia una mirada neoliberal podríamos ver transformaciones en las relaciones danza-cuerpo, Regina Iraís. Mm. Pues me parece que sí puede haber transformaciones desde esta mirada danza-cuerpo. Pues un poco vuelvo a lo que decía Silvia Federici, ¿no? Como que normalmente se piensa el movimiento, se piensa el cuerpo en función del trabajo, en función de el capitalismo y sin duda, o sea, es que es como paradójico y contradictorio también, ¿no? Porque a pesar de que el moverse de una manera distinta representa cierta como contestación ante eso, ante una reproducción de cuerpo para el trabajo, sin duda hay como ciertas pues limitaciones o justo condiciones, ¿no? Que también permiten que ciertas personas se puedan dedicar a la danza, por ejemplo, ¿no? Pero no sé muy bien cómo expresar esta idea. Me parece que, o sea, por ejemplo, sí, a mí me ha permitido pensarme también como una mujer en este sistema pues neoliberal, capitalista, devorador, ¿no? Desde otra perspectiva, desde qué es lo que yo considero que es productivo, desde, pues justo, quizá romper un poco con mis propios esquemas mentales, cerebrales, eh, sobre lo que debo de estar haciendo en esta edad o no sé si eso tiene mucho sentido, pero incluso pues sí, como justo toda una trayectoria de cómo yo me he concebido, cómo me he construido como persona y poder como, pues sí, disentir ante eso, como poder, sí, construirme desde otra perspectiva también, entenderme a mí misma desde otra perspectiva. No sé si eso responde o se aproxima o tiene un poco sentido, pero sí. Muchas gracias, Regina Iraís. Bueno, pues más bien que para esta pregunta Regina era pues la más indicada para responder. Yo pues no sé de danza, o sea, lo que ahora yo puedo decir y no es mi trabajo, ¿no? O sea, siguiendo el trabajo de Carolina Braco que habla justo del belly dance y que yo se la recomiendo muchísimo porque ella es una investigadora especialista en Medio Oriente y su tesis doctoral fue sobre el belly dance, justo, ¿no? En Egipto. Y ella hace un recorrido genealógico bien interesante a propósito de la corporalidad del belly dance, o sea, empezando
como esta capacidad política, ¿no? Porque desde luego que no está súper alejado de lo que hoy conocemos actualmente. Esas son representaciones que Occidente construyó desde siglo XIX, un poquito más atrás, de que era de lo que representaba el belly dance como esta forma exótica y cómo ha ido cambiando, digamos, históricamente entre ellas durante el nacionalismo, la época del nacionalismo en Nasser, del nacionalismo de Nasser, perdón, en 1950, por ahí, 40-50, justo, cómo la representación del belly dance es apropiada por el nacionalismo egipcio para la construcción de una nacionalidad egipcia feminizada y cómo posteriormente se la ha ido también degradando, ¿no? O sea, vista más adelante, o sea, si bien en un primer momento tenía una relación con lo político, ¿no? La capacidad de las mujeres en el ámbito, en la esfera pública y un montón de concepciones, más adelante se le fue denigrando a la figura mucho más cercana hacia lo sexual, ¿no? Y esta idea, o sea, lo que terminó haciendo es cerrarle esos espacios de la danza a las mujeres, porque frente a esa representación, claro, ¿no? O sea, van a lanzar un montón de formas de violencia que van a atravesar el cuerpo de las mujeres y que finalmente para evitarlas de alguna forma, pues evitan esos espacios como es el de la danza. Y entonces, en términos de neoliberalismo, por supuesto, ¿no? O sea, la idea del neoliberalismo, la misma Federici, como lo ha mencionado Regina en múltiples ocasiones, el neoliberalismo necesita la producción de ciertas corporalidades que respondan al modelo económico establecido, y en ese sentido se profundiza la idea del cuerpo como máquina, como autómata, como una mercancía, además, ¿no? Especialmente los cuerpos feminizados, y como bajo esta línea podría pensarse, o sea, lanzando hipótesis, ¿no? Porque pues yo no conozco de danza, lanzando hipótesis como la idea de esta relación danza-cuerpo se constituye mucho más en una forma mercantilizada, ¿no? O sea, una forma que le está quitando en ese proceso de mercantilización, pretende despolitizarlo, ¿no? Y entonces presentarlo como un espectáculo, como algo propio de lo cultural, o sea, sí, de lo fantasioso, de lo cultural, que está exento de relaciones económicas y políticas, y en ese proceso, pues muchas veces o sea, es muy exitoso en esa capacidad de quitarle a la danza sus elementos políticos que están hablando, que están representando, que están dimensionando otras estructuras, ¿no? O sea, para hacer de ella una estructura totalmente endeble, y más allá de que sea una conexión con el cuerpo, más bien sea una forma de reiteración de esa mercantilización corporal, ¿no? Se me ocurre eso. Perfecto, muchísimas gracias, Iraís, gracias a Regina, a Dulce por esta mesa. Hemos llegado al fin de la misma. Reiteramos el agradecimiento a la audiencia, a las ponentes y quienes hacen posible desde el Grupo de Estudios sobre Eurasia la apertura y organización de este tipo de espacios para la discusión y la reflexión conjunta. Invitamos, por supuesto, a la audiencia a que sigan la agenda de eventos del GESE. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias a todo el grupo de estudios sobre Eurasia, y desde luego a nuestra querida coordinadora, a Jacqueline Briceño, por hacer todo esto posible. Muchas gracias también, Regina y Dulce, por todo el apoyo y siempre esta interés en seguirme en las cosas que se nos ocurren por acá. Muchas gracias.